construcción. Y para mí es un honor darle la palabra a Hermilio López Bassols. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara con estudios de posgrado en The University College de Londres. Él ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1971 al 2008, fue cónsul general de México en Vancouver, en Houston y en San Diego, embajador de México en la República de El Salvador y, como comentaba, participó en las negociaciones de paz que condujeron al Acuerdo de Chapultepec. Recibió el reconocimiento de parte del secretario general de la ONU, de la Cancillería mexicana y de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Durante 20 años ha sido un importante catedrático, tiene más de 7 libros, y entonces yo le doy la palabra a Hermilio López Bassols. Muchas gracias por estar aquí presente. Muy buenas tardes. Yo agradezco esta oportunidad de hablar ante esta singular asamblea para referirme a un tema que, como se acaba de aludir, también es de extraordinaria importancia para el proyecto político de México. Debo decir que para mí no es ajena la reivindicación de la izquierda. Para mí no es ajeno el gran pensamiento que iluminó México y que le trazó después de la Revolución un gran proyecto que día a día se va decapitando. Provengo de una familia de izquierda y por tanto sé exactamente lo que en su tiempo se pretendía, y quiero tener la lucidez y la convicción en estos últimos años de aconsejar a mis amigos desde una trinchera diferente, desde una responsabilidad diferente, pero como dijera uno de los grandes diplomáticos mexicanos, Genaro Estrada, desde la primera trinchera de los intereses nacionales, la política exterior de México. Aquí se aludió hace un momento que tuvimos la oportunidad de participar en probablemente la gesta más importante y seguramente la última de la política exterior de México. Con sus mejores principios, con sus mejores hombres, México fue factor fundamental, como sin duda lo fue las Naciones Unidas, como sin duda lo fueron los pueblos hermanos de Venezuela principalmente y de España, que se aluda hace un momento, de lograr, pese a que el movimiento de combate, el movimiento guerrillero, no pudo lograr la victoria, y esta es una guerrilla que llega al poder, pero no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la negociación, y en esa negociación los artesanos, en buena parte, y el terruño donde se realizó esa negociación fue precisamente México. Ahí hay unas láminas que les pueden ayudar, que no voy a seguir. Logramos en Chapultepec un instrumento que en 7 capítulos trata de resolver la enorme problemática de una guerra de 10 años que había sofocado al país, que había expulsado a numerosos salvadoreños que después cruzan por el territorio mexicano y cruzaban para sufrir nuevamente otra ignominia. Primero la injusticia de su tierra y después la injusticia que desde el Suchiate se comete contra los centroamericanos y contra los mexicanos, el día de hoy también. Entonces, Chapultepec significaba, esa gesta de la diplomacia mexicana, significaba que le tendíamos la mano a los pueblos nuestros de la América Latina, que éramos consecuentes con el asilo, que éramos consecuentes con la mano que ofrecimos a la familia de Allende después de su muerte, de tantos y tantos asilados chilenos, uruguayos, brasileños, venezolanos, colombianos,
y muchos otros países más de esa soberbia institución que México instrumentó desde la época del propio presidente Cárdenas. Así entonces digo, es importante señalar que en aquella época nosotros veíamos América del Central y América del Sur como naciones hermanas y nos veían como nación hermano, como nación amiga, como nación que tenía la misma cultura y tenía la misma vocación. Pero surgió, y esto es incuestionable, un colapso de la política exterior mexicana, una entrega a los intereses extranjeros, un tratado que se firmó de rodillas y en las rodillas y que los mexicanos pretenden hoy restablecer un orden jurídico justo para nuestro propio país. Por eso entonces saludo a El Salvador. Era imposible, sabemos, que triunfando los acuerdos pudiera triunfar el Frente, que era todavía un movimiento guerrillero, y por tanto tuvo que transformarse en un partido político con una muy dolorosa gestación, una gestación que generó divisiones, los renovadores, los revolucionarios, sí, correcto, se salieron los que tenían que irse, los que vinieron a asesorar al panismo aquí, como como Joaquín Villalobos, pero continuaron en esa misma lucha, primero Shafiq Handal, segundo Salvador Sánchez Serén. Pasaron 3 períodos presidenciales en que el gobierno de ultraderecha continuó en el poder, continuó porque tenía el dinero de la oligarquía, continuó porque se mantenía en buena parte la infraestructura militar que demolía Chapultepec, continuó porque no se había entregado la tierra, y finalmente, en el primer gran esfuerzo que fue Handal, la victoria no le favoreció. La izquierda entonces tuvo, el Frente Farabundo Martí, que revolucionarse, que pensar en esas ideas de las cuales Agustín, de las cuales el señor senador Ríos ha dicho, exactamente esas. Ir a oír la lectura del pueblo, ir a llevarles, como Salvador lo hizo, a más de 2 millones de gentes una carta compromiso, que como secretario de Educación, que lo había sido anteriormente, señala los compromisos, especialmente a un país que vive una cruda realidad económica, una cruda realidad también en lo educativo, que él concibe exactamente que el cambio fundamental de ese país se tiene que dar por el cambio en la educación. Ahí se incuban los cambios en México, y ahí se han incubado los cambios en América Latina. Hoy creo que les debe interesar que narremos muy brevemente qué ocurrió. ¿Por qué es que, nos preguntamos, un candidato con todas las armas de la oligarquía, con todas las armas económicas del país, fue derrotado en segunda vuelta por una mayoría de 8,000 solamente electores, 8,000, que todavía a las 7 de la noche de ese día 9 de marzo, Salvador Sánchez Serén no estaba seguro de la victoria cuando había tenido un margen en la primera vuelta de 1,000. ¿Qué es lo que había pasado? Es algo que también la izquierda tiene que recapacitar y que tiene que estar puesto en guardia, porque puede ocurrir un fenómeno en territorio mexicano semejante. ¿Qué pasó? La opinión pública, el clero, el alto clero, no el de Monseñor Romero, no el de los jesuitas cuyo resto de Yacuría yo recogí, los restos de Ignacio Yacuría, no, el alto clero, el siempre enemigo, el que se acaba de entregar en una conferencia sospechosa con el poder hace unos días y que nadie se ha atrevido a condenar la enorme violación a la Constitución mexicana con ese ayuntamiento desvergonzado del poder. Sí, señores, eso ocurrió. Digo entonces, ¿cuáles fueron los factores que dieron finalmente la victoria y contra qué se tuvo que luchar? Se tuvo que luchar contra esos dos enemigos
tradicionales de todos los que queremos demoler los fueros, de los cuales Juárez iniciara, como recordarán perfectamente, y Morelos apuntara, como aquí se ha dicho. Pero otro elemento importante, y hablo del terreno internacional que Basabe conoce como yo perfectamente, vino a ser una postura que cambia de los Estados Unidos. Estados Unidos no podía soportar pagar $1 millón diarios para sostener la nómina de soldados ya muertos, muchos de ellos, y creer que la victoria iba a ser suya en el fin de la Guerra Fría. Y cuando Estados Unidos se da cuenta de ese enorme cambio, accede entonces a la gestión pacificadora de Naciones Unidas y de los países amigos. Ahora los Estados Unidos, en plena bancarrota su política exterior, en plena bancarrota, desde Siria, de las mesas de Ginebra, desde Irán y muchos otros acontecimientos, desde la fuga de Afganistán y cuantas más, Estados Unidos está en el ocaso del gran imperio que fue. Ese hecho, los Estados Unidos percibiendo que el pueblo tenía ya una mayor madurez y una mayor voluntad, ya no eran sus enemigos los guerrilleros, eran los políticos maduros como Salvador Sánchez Serén, los que iban a ir al poder, levantó la mano y dijo que se dé curso a las elecciones. Por primera vez no me meto en ellas mismas, no me involucro en ellas mismas. Ese hecho, insisto, la actitud de los Estados Unidos, que además es fundamental, porque como aquí también se ha aludido, se da en un momento coyuntural, la primera de la segunda vuelta, se da exactamente en el momento de los acontecimientos en Venezuela. Y Salvador Sánchez Serén y el Frente Farabundo Martí fue señalado por la derecha que se resistía a entregar el poder, aún en manos del Frente en la administración pasada, que era un frente desviado, por supuesto, el de Funes, se decide entonces permitir que ocurra la victoria, pero el ataque que se le da en la opinión pública, el ataque que se le da en la prensa contra los tomando como fundamento los hechos en Venezuela, se vendió en las páginas de la población salvadoreña como esto es lo mismo que va a ocurrir en tu propio país. Si tú votas por el Frente, tú entonces estás auspiciando a un gobierno que además ha sufragado las elecciones, el apoyo a la parte victoriosa. Otra nueva y segunda injuria. No ocurrió tal cosa. No se puede señalar una relación más allá de la solidaridad latinoamericana entre los gobiernos de Brasil, el gobierno de Bolivia. Gracias, porque yo fui embajador de México en Bolivia. La referencia a la apertura al mar es exigible, es difícil. Bueno, entonces, se ha llegado el día de hoy a una gran victoria. Un compromiso enorme con una diferencial electoral tan pequeño, con un grupo tan radicalizado, con una economía que, si bien aquí se acaba de aludir, ha crecido enormemente, pero en beneficio nuevamente de ciertos sectores privilegiados, que sigue teniendo voluntariamente, como también en forma demagógica, otro gobierno ha dicho que está dispuesto a recibir a los migrantes, ¿y qué va a hacer con ellos en México? Más le conviene la factura que viene de los Estados Unidos. Y ese país tuvo que pagar, tuvo que pagar esa estancia y prolongación y protección de salvadoreño a base de entregar soldados para intervenciones como la de Afganistán. Que no vaya a suceder en el plano mexicano, dirigentes del PRD, seducidos por razones inconfesables, que se vaya a entregar la Fuerza Armada a la única fuera de la única responsabilidad que tiene, la salvaguarda de los intereses nuestros. Constitucionalmente, la Fuerza Armada no debe salir del país, salvo humanitariamente. Yo me pronuncié ante el presidente en turno
en el momento en que tenía ya dispuesto Felipe González una armada de 4 estados para, con cascos azules, llegar a El Salvador. Y al presidente en persona le dije que se acordara de Filisola, que se acordara del Suchiate y se acordara de las necesidades que en nuestro propio territorio tenemos, que no vaya a suceder tal cosa. Creo entonces, concluyendo, 2 puntos fundamentales. 1, la experiencia salvadoreña en ese microcosmos, Pulgarcito le dicen, salvadoreña, tiene mucho que enseñarnos. El arduo camino de 20 años, de la muerte de Chafik hasta la victoria de Salvador, tiene mucho que enseñarnos en la unificación de la izquierda y también en la expulsión de los traidores, que también salieron. Y segundo, como alguna vez se los dijera señor Navarrete y Ortega allá en Cocoyoc, ayudándoles a la elaboración de su plan de política exterior, que les dije, hablan como Vicente Lombardo Toledano. ¿Se acuerdan que se los dije? Se los dije. Así es, yo sí lo oí hablar a don Vicente y a Gómez Marín. Bien, entonces concluyo que no olvidemos que todos los capítulos del proyecto del partido, no olvidemos que son fundamentales para llegar al poder, pero no olvidemos jamás que uno que parece ser secuestrado y secuestrando nuestra soberanía, tiene que recobrar dignidad, tiene que recobrar amistad con los pueblos latinoamericanos. Tenemos que volver a entendernos con la América Latina. No son nuestros enemigos ni Dilma, ni el presidente del Uruguay, ni Argentina, ni Ecuador, ni Bolivia, ni Nicaragua, y ni menos Cuba. Compañeros, dignifiquemos la política exterior, y esa es responsabilidad de ustedes, señores. Muchas gracias.